Que no estoy grabando. Pero solo quería ver por dónde nos quedamos aquí, que les quería volver a explicar. Bueno, más que todo, cómo hacer las tablas. Entonces, fíjense bien, aquí había puesto en el informe, les había dicho que si esta tabla iba a quedar bien grande, iba a quedar muy grande. Miremos, dice voltaje de línea, voltaje de fase, corriente de... Sí, esta tabla de acá, si no me equivoco, estaba incompleta, la del... Sí, está incompleta. Entonces, fíjense bien, así tendría que ser la tabla. ¿Dónde está? Aquí vamos a poner la conexión. Conexión. Aquí voltaje de línea. Después voltaje de fase. Y hasta ahí. Estos tres le damos combinar y centrar. No, perdón, a esto no. Es a este. Combinar y centrar, combinar y centrar. Después en voltaje de línea sería B, voltaje de línea A, voltaje de línea B, voltaje de línea C, ¿verdad? Después en voltaje AB, voltaje de fase BC, voltaje de fase CA, ¿verdad? Y después las conexiones YY, Y delta, delta delta y delta Y. Así, combinar y centrar. Entonces aquí sería una tabla. Después, ¿cómo sería la siguiente tabla? Sería de esta forma. En lugar de voltaje de línea, sería corriente de línea. De esa forma. Y aquí igual corriente de fase. Y aquí sería corriente de línea A, corriente de línea B, corriente de línea C, corriente de línea de A, corriente de fase de la fase A a la B. Después corriente de fase de la fase B a la C, ¿verdad? Corriente de fase de la fase C a la... Está la tabla de las corrientes. Después hacemos lo mismo para la potencia, potencia de línea. Sí, hagamos la de potencia de línea. No, perdón, potencia de fase, quiero decir. Voy a poner PA, PB, PC. Y aquí el factor de potencia de fase. Entonces sería FP de AB, ¿verdad? Después FP de la fase BC. Y después FP, FP de la fase CA, ¿verdad? Y ahí está. Ahí estas serían las tablas que tendrían que realizar ustedes. Que dice aquí tabla 1. Entonces, esta tabla 1 no la van a hacer. Lo que van a hacer son estas tres tablas. Entonces dice construir el siguiente circuito. Entonces hacemos el circuito y hacemos las mediciones. Recuerden que les había dicho que esta fuente de acá la van a hacer individual, ¿verdad? De esta forma. Power sources. Voy a poner tres fuentes, ¿verdad?
en Y. E igual para las conexiones en delta, voy a conectar las tres fuentes en delta. Entonces las voy a poner así. Las conecto aquí, ¿verdad? Aquí está el tierra. Ahí. Esta sería la fuente BA. Ponerle aquí BA. Ok. 120, 60 Hz, 0 grados, ¿verdad? Si esta es la B, esta tendría que tener un desfase de menos 120, ¿verdad? Frequency time, ¿dónde está? Phase, aquí está. Menos 120, ¿verdad? Y esta que sería la fase C, tendría que tener un desfase de 120. Y le voy a cambiar aquí el label a BC. Y este BB. Así, ¿verdad? Y de aquí saco mi línea B. Y aquí saco mi línea C y aquí mi línea A. Y hago los circuitos. Voy a hacer, por ejemplo, este de acá. Poner un resistor. Por ejemplo, ese mismo, el YY. A copiar esto. Solo para enseñarles, para los que no saben cómo usar el multímetro, ¿verdad? Este lo voy a poner con la fase A. Este lo voy a poner con la fase B. Y este con la fase C. Así, ahí está mi circuito YY, ¿verdad? Entonces, aquí en mi tabla, me vengo a mi tabla. Bueno, en la guía me dice construir el siguiente circuito. Después dice la configuración de la figura 1 se llama estrella estrella. Mide los voltajes de línea y de fase. Posteriormente mide las corrientes de línea y de fase. Mide la potencia de cada fase. Y construya una configuración estrella delta, delta delta y delta estrella utilizando los voltajes de las fuentes 480 voltios, una frecuencia de 60 Hz y la carga de 50 ohmios. Ustedes van a utilizar los datos que se ven aquí en la imagen. Después dice realice todas las menciones del paso 2 y 3 en cada configuración. Y van a llenar la siguiente tabla, que en lugar de esta ya les dije que va a ser esta tabla, ¿verdad? Una tabla de voltaje, otra de corriente y otra de potencia con cada fase. Entonces, voy a llenar la primera, la conexión Y. Entonces, voy a medir primero voltaje de línea, ¿verdad? Que sería de acá, acá, ¿verdad? Este sería mi voltaje de línea. Este sería mi voltaje de línea A, B, ¿verdad? Después, para medir voltaje de fase, pues me vengo acá. Voltaje de fase a N, ¿verdad? Voltaje de fase A. Y aquí está mal esto. A, N sería aquí. O solo A. BB, BC. La fase A, la fase B y la fase C, ¿verdad? La corriente igual. Y A, y B, y C. Igual aquí A. Factor de potencia de fase A, factor de potencia de fase B, factor de potencia de fase C. Ahí. Entonces, este me va a medir mi voltaje de fase. Este me va a medir mi voltaje de línea. ¿Qué más me falta? Me falta la corriente, ¿verdad? En YY ya saben que la corriente de línea es igual a la de fase. Entonces voy a poner este así. Van a tomar una captura de cada circuito, eso sí, no se les vaya a olvidar, pero sin los multímetros. O sea, cuando terminen de realizar el circuito, le toman una captura. Sería una captura de Y, una captura de Y delta, una captura de delta delta, una captura de delta Y. Pero sin los multímetros, ¿verdad?
Cuando terminen de hacer el circuito, le toman la captura y después le ponen los multímetros y empiezan a medir. Y después me pide la última tabla, esta es la de corriente. Voy a mover esto para abajo. Me pide la potencia, ¿verdad? Entonces la potencia es con el vatímetro, que este nos mide potencia. La potencia de fase, entonces lo voy a conectar en paralelo. Aquí donde dice voltaje, lo conecto en paralelo con el voltaje de fase. Y donde dice corriente, aquí en paralelo con la corriente de fase, ¿verdad? Que en este caso la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Entonces, con esto ya puedo llenar todo lo de JJ. Fíjense bien. Voy a cerrar estos. Le voy a dar run. Primero, voltaje de línea. Este, ¿verdad? 207.842. Cheque. Solo estoy en fase A, ¿verdad? Después lo hacen con las demás fases. Después, voltaje de fase es este multímetro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Aquí hay un error. Ah, sí, está en voltaje. Aquí está el error. Tendría que estar aquí así. Ahí, este tiene que estar en amperios y ya tengo el voltaje ahí, ¿verdad? Ahora sí, mi voltaje de fase, 119. Voltaje de fase A, ¿verdad? 119.995 voltios. Aquí se me olvidó ponerle el voltios. Después, corriente de línea. Aquí está 119.996 miliamperios. Y esta corriente de línea en la conexión Y es la misma de fase, ¿verdad? Después, potencia de fase. Aquí está. Son 14 watts. 14 watts a un factor de potencia de 1, ¿verdad? Porque estamos con carga resistiva, ¿verdad? Y bueno, esto tendrían que hacerlo para todas las demás conexiones. ¿Alguna duda? Instructor, Ajá, dígame. fíjese que cuando armo el sistema Delta, me tira error y no puedo medir esos valores. Armemos el delta. Entonces, ¿cuál delta? Cualquiera de delta, con las fuentes en delta. El problema de eso es cuando la fuente está en delta, porque como No hay se tierra. supone, El ah, exacto, tierra. como no hay tierra. Sí, miremoslo a ver. Conectemos, voy a hacer otro circuito. Otro archivo. Y voy a copiar las fuentes. Control C. Ahí. Y esta la voy a conectar en... Uy, borré la fuente. Ok, primero miremos cómo es la conexión. La delta es un poco confusa, ¿va? Es un triangulito así, ¿verdad? De aquí va Sí, B a B. B, 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 A. Perdón. De aquí va más, menos. Esto sería B, B, ¿verdad? Y de aquí más, menos. B, C, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces pongámoslo así. Ahí.
Y no hay tierra, ¿verdad? Ve, aquí es la línea A, aquí es la B y aquí es la C. Ahora copiemos esta carga, voy a borrar eso. Voy a copiar la carga. Esta sería, si la dejo así, sería la delta Y, ¿verdad? La última. Entonces, esta va a la A. Esta vamos a ponerla aquí en la B. Y esta a la C. Vamos a ver qué pasa ahí. Ah, sí, está un error. Entonces, este tierra de acá lo vamos a quitar. Y pongámoslo aquí, a ver. ¿Qué pasa si lo pongo acá? Error. Uy. Eh, Bueno, solo ahí se me ocurre ponerlo. He probado de diferentes formas, instructor, y me Nada, tira error siempre. Sí, siempre. siempre me tira error. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Las deltas, como ya las hicieron, intentaron hacerlas así y no funcionó, pues así las van a poner así. Miren, se ponen aquí en Play Source, Power Sources, y se ponen aquí en las trifásicas. ¿Dónde están las trifásicas? Power Sources, hace Power. Aquí está. Three Phase Delta. Entonces, esta sí la van a hacer así. La Delta sí la van a hacer así con esta. Van a ver que ahora sí no me debería de dar error. Cambiando la fuente. Sí, esta ya es una fuente trifásica. Ustedes aquí Ajá. Con fuente trifásica, entonces lo hacemos. sí. Entonces, aquí ya no me debería dar error. Supongo yo. Not grounded. Pero yo lo voy a... Ah, bueno, este lo puedo poner aquí. Y ahí está. Ahora sí ya no me da error, ¿ve? Ahora puedo medir, voy a medir voltaje de línea. Voy a medir voltaje de fase. Voy a medir corriente de línea. Este lo pongo en corriente, ¿verdad? Este lo pongo en voltaje en AC. Este en voltaje AC igual. Voy a medir, ¿qué más? Puedo medir la corriente de fase, ¿verdad? Ahí. ¿Qué más me falta? Me falta la potencia, ¿verdad? Este voltaje de línea, corriente de línea, voltaje de fase, corriente de fase. Ahora me falta la potencia. Batímetro, lo conecto en paralelo. Aquí, ¿verdad? Y este lo conecto acá. Tengo que borrar este. Ponerlo acá y este también acá. Bueno, yo lo estoy haciendo rápido. Pues, se mira un relajo de conexiones, pero ustedes van a tener más tiempo o lo van a hacer más ordenado. Entonces, démosle run. Y vamos a irlo llenando. Entonces, aquí tengo un voltaje de línea de 120, si no me equivoco, 120 el voltaje de línea. Esta es la de delta Y, entonces aquí pongo 120.005 voltios. Después el voltaje de fase, que es este, 69.286 voltios, ¿verdad? Después la corriente de línea, que me da
69.286 MA. Después la corriente de fase, ¿verdad? Esta me da 0. No, no puede dar 0, tiene que estar. Para mal conectado. Entonces, si este da 0, no, pero aquí me da la potencia. Qué raro. Vamos a desconectar aquí este relajo. Bueno, ya medí los voltajes, ya puedo quitar los voltajes. Voy a quitar este. Y ya medí. No, este lo voy a dejar, el de las corrientes. Este ya lo medí, el voltaje de la fase. Lo voy a quitar. Voy a quitar este. Solo voy a medir la potencia primero para que no se me haga tanta araña aquí. Acá. Ahí. Miramos la potencia. Dice 4.801 watts. A un factor de potencia de 1, ¿verdad? Ahora, ok, ahora quitemos este. Y midamos corriente. Corriente. Y este también, ¿verdad? Corriente. Ok, entonces la corriente de línea me da 69.286 miliamperios. Check. Y la corriente de fase. Aquí la corriente en una conexión Y. No me acordaba. Es la misma. La corriente de línea y la corriente de fase en la conexión Y es la misma. Ajá. Bueno, ahí está. Ahora probemos ponerla en delta, que sería así, ¿verdad? Este lo voy a borrar. Vamos a poner que esta sea la... sí, ¿verdad? Que voy a tener fase A, B. De aquí acá BC y de acá aquí la CA. Cheque. Y me da este error, not grounded. Pero ¿qué pasa si le ponemos el tierra en, no sé, en cualquier fase? En la B. Y ahí está, ahí ya me deja realizar mis mediciones, ¿no? Entonces, aquí el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea, ¿verdad? Miremoslo. Aquí mido voltaje de línea, aquí voy a medir voltaje de fase, ¿verdad? Me tienen que dar iguales. 120. Ahí está, ¿eh? Entonces, esta sería la delta delta, ¿va? 120 voltios, 120 voltios. Cheque. Ahora Si hay una midamos. conexión Y, Ajá. La conexión. la corriente y el voltaje siempre serán los mismos. ¿Cómo dice? En la YY. En la conexión que hizo ahorita, el voltaje de línea va a ser el mismo siempre con el de fase. En delta delta, sí. Ah, ok. En delta delta. Solo en esa. Solo en delta delta va a ser el voltaje de línea igual al de fase. Porque si se fija bien, esta línea de acá, aquí está este punto y aquí está el otro punto de este nodo. Entonces queda en paralelo. La fase queda en paralelo con la línea. Entonces por eso los voltajes son iguales. Pero aquí sí cambian las corrientes. Aquí las corrientes de línea ya no son iguales a las de fase. Ahora lo vamos a ver.
Voy a poner mi corriente, esta va a ser mi corriente de línea, ¿verdad? Esta. Voy a poner ahí y esta va a ser mi corriente de fase. Ahí ve. Entonces va a ser 119.120 miliamperios. La de fase, ¿verdad? Y va a ser la de línea, va a ser 207.858 miliamperios. Que la de línea va a ser raíz de 3 veces la de fase, ¿verdad? Con un desfase también de 30 grados. Entonces vamos a anotar esta 207 corriente de línea. Esta es la conexión delta-delta, ¿verdad? Dice, en 10 minutos se me acaba, pero como no hemos terminado, pues vuelven a entrar. Nos salió aquí el anuncio de Zoom. Entonces, delta-delta 207.858 miliamperios en la corriente de línea y en la corriente de fase me da 120.005 miliamperios. Ahí está, ¿eh? Si se fijan bien, miren cómo van cambiando los datos y yo lo único que estoy cambiando es la conexión, ¿verdad? Que este se parece bastante a este, pero es porque tienen el mismo voltaje. Aquí, como aquí hay el voltaje de 120 y aquí es 120, aquí es 120 y como la carga es la misma, entonces la corriente va a ser la misma. ¿Qué más? La potencia. Solo eso me faltaría, ¿verdad? Casi ya la lleno toda la tabla, solo me faltaría una conexión. Bueno, y las demás fases. La potencia, vamos a medir la potencia. Este de acá. Y este de acá a acá. Ah, sí, este lo podemos quitar. Ahí, ¿verdad? Me da 14.400. Este es delta, ¿verdad? 14.402 watts. Igual me da uno de factor de potencia. Y ahí está. Entonces lo mismo tienen que hacer con después esta, la YD, la estrella delta. O sea, la fuente la ponen en estrella, pero aquí sí hacen con fuentes individuales. Y la delta aquí igual, así como está estas resistencias en delta, ¿verdad? Y llenan la tabla para las 3 fases. ¿Qué más? Y bueno, después este es un circuito resistivo, carga balanceada. Después les pongo este es un circuito, construir el siguiente circuito. Este es un circuito RL, ¿verdad? Sería resistivo e inductivo. Tiene una carga inductiva, aquí ya no les debería dar factor de potencia 1, les va a dar un factor de potencia diferente. Y igual este es resistivo e inductivo, carga balanceada. Después les pongo este es resistivo inductivo, carga desbalanceada. Y para estos 3 circuitos van a llenar esta misma tabla. Ahí dice, lo único que cambio yo es el circuito. Bueno, el procedimiento prácticamente va así. La parte 1, que sería parte 1, circuito resistivo. Parte 2, perdón, parte 1, resistivo, circuito resistivo balanceado. Parte 2, circuito resistivo inductivo balanceado. Parte 3, circuito resistivo inductivo desbalanceado. Y la última parte, que esa la expliqué, si no me equivoco, al principio en la parte 1, cómo conectar aquí, que conecten el osciloscopio en la configuración YY. Y lo que van a hacer es tomar una captura. Les debería aparecer la captura de las 3 ondas desfasadas, ¿verdad? Tienen que utilizar un osciloscopio de 4 canales. Porque el que estábamos utilizando solo tiene 2 canales, ¿verdad? Ocupamos 3, pero no hay de 3. Los que hay son de 4. Entonces,
El último canal no lo usan. A ver, ¿qué más? Ah, y por último el cuestionario, ¿verdad? Aquí es un cuestionario. Ok, ¿otra duda de esta práctica? Yo tengo una. Cuando nos toque medir el factor de potencia en el circuito de balanceado, ¿hay que hacer algún cambio en el medidor o lo medimos tal como le No, hicimos la no, medición no, no, anterior? no, va a ser lo mismo. Solo que cada factor de potencia, como cada fase es distinta, va a dar diferente, ¿verdad? Ujú. Cada factor es igual, la potencia de cada fase va a dar diferente. ¿Cómo mido Ok, yo la potencia trifásica total de un circuito desbalanceado? Lo que hago es medir cada fase y después al final la sumo, ¿verdad? Y ok, si, y si es balanceado, pues mido una fase y esa fase, de la potencia de fase la multiplico por 3, esa es la potencia trifásica. Pero aquí ok, estamos perfecto. midiendo, ¿verdad? Aquí no ha calculado. Sí, aquí no hay ningún cálculo, la verdad. Todo es medido. Les debería de haber puesto algún cálculo. Instructor, esta práctica la va a subir ahorita, terminando. Esta ya no está aquí en el campus, está. Sí, no, perdón, el video, la grabación de Zoom Ah, ahorita. sí, sí, sí. Nomás termina, yo la subo. Ok, pero le quería pedir si la podía subir en una calidad un poco. No, sí, es que el otro video se subió en mala calidad porque fue que lo edité. Ya, Lo ya. recorté y al momento de renderizarlo lo puse que lo renderizara creo en 480, porque la primera parte la rendericé en 1080, pero se tardó como 2 horas esa papá. Y que también me salió el video como de 2 gigas. Se tardó un mundo en subir. Sí, tiene razón. Sí, es que no se miraba nada en esa segunda parte. A ver, aquí tiene que estar el informe si no me equivoco. Sí, aquí está esta. Ah, una cosa que sí, me acabo de dar cuenta ahorita que aquí no hay ningún cálculo. No hay ningún cálculo. Y debería de haber cálculos. Entonces, los cálculos van a ser los siguientes, ¿ve? Yo, esta práctica la voy a volver a subir. Voy a borrar esta y les voy a agregar los pasos de los cálculos. Que lo que va a hacer simplemente es comprobar el raíz de 3. Por ejemplo, en los voltajes, en la YY, que comprueben que este les dio el raíz de 3 de este. Y en las corrientes, en la parte de delta, cuando la carga esté en delta, que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. O se lo voy a poner aquí en el cuestionario. La primera pregunta sería compare las voltajes de fase con los de línea y compruebe si en realidad son raíz de 3 veces las líneas igual a la fase, ¿verdad? Multiplicadas por raíz de 3. Entonces les voy a poner esa pregunta aquí, porque sí le faltan los cálculos de eso. Bueno, solo eso. Y yo creo que sería mejor que la práctica que sigue es la de transformadores. Aquí está, ¿eh? Pero esta igual es bien larga de explicar. No sé, yo creo que me quedaría mejor que expliquemos esta mañana o el lunes, o no sé, bueno, no sé qué día quedaría bueno. ¿Pueden mañana? Bueno, si no pueden, pues la subo igual, subo la grabación. Entonces, esta la vamos a ver después. Igual les voy a dar tiempo. Les voy a dar al menos una semana, 7 días para que la hagan también. Entonces no se preocupen por el tiempo de este. Sería esto, obviamente, sería para después, una semana después de Semana Santa. Pero si terminan rápido esta, pues pueden ir avanzando en Semana Santa con esta.
porque esta ya Díaz la había dejado, ¿verdad? Solo que no los que no entraron en vivo no pudieron ver la grabación bien, ¿verdad? Ya se me va a acabar, vuelven a entrar. Por si hay alguna duda. A ver. En menos de 1 minuto dice que se me termina. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, entonces yo creo que no habrá falta que haga otra reunión. Hablamos por WhatsApp para ponernos de acuerdo